Bienvenidos nuevamente a mi canal, Tu Neuroflow desde lo íntimo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo diferente, ¿sí? Pero algo que es sumamente importante. Quiero hacer una comparación de 100 años. ¿A qué voy con esto? Quiero llegar a un resultado de esta comparación que tiene que ver con nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero para eso voy a retroceder un poquito en el tiempo y ponerlos en perspectiva de esto. Bien, hace 100 años atrás el mundo tenía hermosos avances, ¿no? Hablamos de que posterior a la revolución industrial, todo lo que fue la mecánica, los sistemas de trabajo, la industria laboral, creció vertiginosamente. No fue lo único, los medios de transporte, los medios de comunicación, realmente fueron una secuencia de hechos que se dieron en un promedio de unos 30 años. ¿Ah? Entonces, vimos ese crecimiento. Ahora los voy a trasladar actualmente. Resulta que a principios del siglo XXI, recién hablábamos del siglo XX, a principios del siglo XXI, la sociedad también enfrentó una evolución rápida, muy fugaz, de cosas muy grandes, que tienen que ver todas con la tecnología. Hablamos de la tecnología como un estado puntual en un computador, ¿sí? A un computador conectado con el mundo, a un computador pasado de ser pesado, no trasladable, había que trasladarlo entre dos personas con mucho cuidado, a computadoras que caben en la palma de la mano. ¿Bien? Hablamos de los sistemas de comunicación de alta gama, por decirlo de alguna manera, sumamente avanzados. Hoy nos comunicamos así, de esta manera. Algo impensable en 1925. Tenemos una internet a la orden del planeta. Pero, ¿por qué traigo este tema? Porque los dos principios del siglo enfrentaron grandes evoluciones muy positivas para la mejora de la vida del ser humano. Pero ¿qué pasa? Ahora me voy a ir atrás, de vuelta. A principios del siglo XX, el mundo enfrentó la Primera Guerra Mundial como algo que terminó haciendo que todos participaran, ya fuera directa o indirectamente. Entonces, tuvimos una sociedad infantil, ¿no? Hablo de personas que nacieron a partir de 1917. Tuvimos una sociedad infantil con padres muertos, abandonados y no a propósito, fueron personas que estaban requeridas a ir a la guerra. Entonces nos encontramos con mujeres que tuvieron que lucharla sola, criar a sus hijos, educarlos en casa, porque pensemos que en la mitad de los países que participaron de la guerra estamos de acuerdo que ir a centros de estudio no era una posibilidad. Entonces nos encontramos con un montón de cosas que llevaron a una sociedad que tuvo que crecer con hogares con un solo adulto responsable. Madres que tuvieron que forjar su lado masculino a hierro para poder sacar sus hijos adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una generación de madres que tuvieron que ser más duras, más exigentes, porque tenían miedo a que no sabían si había un mañana. Entonces tuvimos una sociedad que enfrentó eso. A su vez, los padres que sí volvieron a casa, aparecieron, que aparece por primera vez en la historia, el trastorno postraumático, ¿sí? Que no se conocía hasta mediados de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos psiquiatras hicieron hincapié en ciertas cosas que les pasaba a los soldados que volvían de la guerra. Entonces, ¿qué pasó? También tuvimos hogares con su papá presente, donde estos papás, con todo el trauma vivido, se hundían en el alcohol, algunos en las adicciones, y algunos sacaron una violencia que desarrollaron que la mujer que se casó con él no los conocía. ¿Por qué? Por el estrés postraumático. Ahora yo voy a trasladarnos acá de vuelta. Hoy tenemos una sociedad de adolescentes y niños que están viviendo lo mismo. Abandono, se sienten solos, están siendo socialmente obligados a tomar decisiones como si fueran adultos, porque la globalización política los está poniendo en un lugar de tienen que decidir ya, qué, cómo, cuándo. Entonces, ¿por qué quería traer esta comparación? Tenemos índices de suicidio juvenil
impresionante en muchísimos países y en Latinoamérica mucho más que en otros lados. Tenemos una cifra de ansiedad que está en el tope. Jóvenes medicados con medicamentos para controlar la ansiedad y la depresión. Problemas de depresión entre los 9 y 16 años. Y así un sinfín de otras situaciones, ¿no? Entonces, la comparación es esta. En 1920, 21, 22, etc., y esto llega hasta 1948, tuvimos niños con las mismas circunstancias y jóvenes viviendo exactamente lo mismo, incluyendo los índices de suicidio, pero porque físicamente les había pasado algo. Sus padres obligadamente vivían separados de sus madres porque estaban combatiendo. Los pocos padres que volvieron estaban trastornados, pobres. Entonces, físicamente, niños y adolescentes se enfrentaron a crecer en una situación de que se volvían los compañeros de mamá. Por eso tuvimos tantos adolescentes que trabajaron en esos años. Tantos niños que trabajaban. Ahora yo me traslado acá. Una era donde la información, como estamos acá comunicados, está a la orden del día. Donde existen grupos de apoyo a la familia en muchos lugares. Donde hay un montón de estructuras marcadas por la Organización Mundial de la Salud para que se atiendan ciertas cosas en cada país. Y tenemos chicos viviendo lo mismo que hace 100 años atrás. Ahora, no tenemos padres en las guerras. Hay guerras, pero no en el 80% del planeta. No tenemos padres en guerras. No tenemos madres que no están. Pero ¿saben qué? Están ausentes emocionalmente. No están físicamente ausentes, pero emocionalmente sí. Lo mismo pasa con los padres. Tenemos una era de un porcentaje muy grande de adultos, ¿sí?, que están educando niños desde un lugar vacío. Y los niños son niños. Necesitan atención, comprensión, necesitan apego saludable, estimulación y todo el acompañamiento para que su cerebro termine de desarrollarse, para que crezcan como humanos. Y se encuentran con una globalización en toda esta evolución que tiene que ver con tomen decisiones, están por su cuenta, aunque estén en un hogar. Hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Y es una presión que no tenían los adultos. Y se las ponen a los chicos. Por modismo, porque lo marca alguna entidad mundial, porque lo marca una entidad política, una entidad religiosa, y así podríamos seguir. Entonces, este es un llamado a abrir los ojos. ¿Sí? Presten atención. Si queremos niños sanos, dejémoslos ser niños. Si queremos adolescentes que dejen de quitarse la vida, seamos padres presentes. La paternidad y la maternidad no es algo fácil. Y no vienen con manual. Se crece juntos, pero para crecer en conjunto como familia, hay que estar. No importa cuán atareado, cansado, estresado se esté. Hay que estar. Hay que buscar un equilibrio entre ser una familia y los espacios personales de cada individuo para ir tomando oxígeno. Entonces, mi llamado es, tenemos todo hoy. ¿Sí? La evolución digital nos ha dado todo en mano. Tenemos acceso a muchísimas cosas positivas. Usémosla o tendremos una generación totalmente perdida, que se siente sola, que está acompañada, pero está sola internamente. Tenemos una generación de niños que quieren ser niños, no adultos. Dejémoslos ser. Así que hago un llamado a todas aquellas personas que les importan las generaciones más jóvenes a comprometerse desde su lugar, desde su experiencia, desde su razonamiento. Dejemos que los niños crezcan y los adolescentes aprendan paso a paso. Así que bueno, los invito a suscribirse a mi canal, los leo en comentario, compartan este video, denle like. Hasta pronto.